Esto es Reset, Desaprendiendo para Crecer. En este podcast escucharás algunos planteamientos alternativos a los que estamos acostumbradas a escuchar respecto a la ecología total de la salud. ¿Alguna vez te has preguntado si la nutrición sirve para algo más que para hacernos adelgazar? Para eso, hoy he invitado a la nutrióloga Dania Rojas. Muchísimas gracias, Dania, por estar aquí. Me da muchísimo gusto. Eres una nutrióloga con muchísima experiencia, con un enfoque no centrado en peso, con filosofía de salud en todas las tallas, lo cual te hace una nutrióloga bastante especial, diría yo, bastante distinta. Y además, fuimos compañeras en la certificación de alimentación respetuosa y liberación corporal, lo cual te da un bagaje muy amplio, muy distinto. Y pues me gustaría que empezaras a contarnos, Dania, ¿para qué sirve la ciencia de la nutrición? ¿Para qué se estudia nutriología? ¿Es solo para hacernos adelgazar a los seres humanos? Ay, bueno, antes muchas gracias por la invitación, Mariana, muchas gracias por la bienvenida, estuvo preciosa. Bueno, te cuento, en realidad la nutrición va mucho más allá. La nutrición no tiene nada que ver con bajar de peso. Nos han hecho creer se sirve para bajar de peso o incluso que es lo único para lo que Básicamente es para lo que se busca. para lo único. Ajá. Y la realidad es que uno cuando estudia nutrición, pues entras a un mundo inimaginable. Realmente la nutrición lo que te da es aprender cómo funciona tu cuerpo. O sea, es esta relación entre los alimentos, los nutrientes, cómo tu cuerpo genera energía, porque necesitas energía ahí para funcionar todos los días, desde para respirar, para pensar, para que tus órganos vitales funcionen al 100%, que tu cuerpo, tu aparato digestivo funcione, tus intestinos, su hígado, tus riñones, o sea, todo a nivel celular Claro. es lo que aprendes en una carrera de nutrición. O sea, toda la fisiología, fisiopatología, las enfermedades, o sea, estudias muchísimas cosas. Y todo en beneficio y en poder ayudar a tu cuerpo a que si en algún momento hay que mejorarlo o hay que prevenirle algo, porque a lo mejor genéticamente está predispuesto a algo, pues la nutrición le puede ayudar mucho. Entonces, esto a grandes rasgos, pero como puedes ver, va mucho más allá de pues, únicamente la nutrición para bajar de peso. Eso no existe. Ya, pero mira qué interesante. Efectivamente, es una ciencia para empezar, y que desgraciadamente, sobre todo yo diría en las últimas décadas, se ha confundido mucho el papel del nutriólogo con esta idea de solo lo busco para que me dé una dieta, que sea baja en calorías o no sé, o que me oriente cómo quito un grupo de alimentos para que no se tenga un impacto en mi cuerpo. Entonces, realmente yo sé también que hay especialidades en nutrición para determinadas patologías, como nutriólogos renales o cardíacos, etcétera. Pero en realidad yo, digamos, de la gente que yo conozco en mi vida, nunca he conocido a alguien que busque un nutriólogo con esta, digamos, con esta intención, ¿no? De tratar algo específico, de tener una mejor nutrición en términos generales, sino que todas las personas que conozco lo han hecho con la intención de una pérdida dirigida voluntaria de peso. Exacto. ¿Cómo sucedió esto, Dania? ¿Tú tienes idea de qué pasó aquí? ¿Por Mira, qué? sí, desafortunadamente se ha creído por muchos años que tener una pérdida de peso te va a llevar a tener salud o a ganar salud. Sí, Supuestamente, ¿no? La gente tiene como este entendido de que una persona gorda o de tamaño grande sí, es una persona enferma, sí. lo cual es completamente erróneo y equivocado. O sea, yo he tenido en mis consultas pacientes gordos que son perfectamente sanos. Por su- No tiene nada que ver el tamaño del cuerpo con la salud. Sí, Absolutamente nada. Ahora, ¿qué sí te puede hacer la nutrición? Bueno, a lo mejor una persona tanto flaca como gorda necesita mejorar hábitos. Adelante, ¿no? Podemos orientar en ese cambio o en esa mejoría de hábitos. Pero la gente cree que esos hábitos solamente tienen que ser orientados a perder peso y que con eso vas a curarte, ¿no? Algo que no es una enfermedad, pero que con eso te vas a curar o vas a prevenir. sí. Cuando en realidad, tanto flacos como gordos tenemos pues, la misma predisposición. Obviamente interfieren un montón de factores, pero bueno, tanto te puedes enfermar gordo como flaco.
Por supuesto. Y ahora que mencionaste el montón de factores que intervienen, yo siento que en el discurso salutista de las últimas décadas, el peso que se le da a la alimentación es enorme. Sí. Casi que se cree que es casi lo único que tiene el poder de enfermarte o sanarte, como si te comes algo vas a morir de cáncer y si te comes lo contrario vas a estar bien. ¿Y qué tan real es eso? O sea, ¿qué tanto poder tiene la comida? La realidad es que la alimentación es solo un eslabón de todo lo que puede influir en tu salud. O sea, es una pequeña parte y a veces muy pequeña. ¿Por qué? Porque hay otros muchos factores como la genética, incluso nivel social, económico, el lugar en donde vives. No es lo mismo vivir en una zona completamente contaminada a vivir en un bosque. No es lo mismo incluso vivir aquí en la República Mexicana, por ejemplo. No es lo mismo vivir en el norte de México que en el sur. La alimentación es distinta. Claro. ¿No? En el norte se come muchísima carne y en el sur puedes encontrar muchísimo pescado y mariscos. Sí. Y no es que uno sea bueno y otro sea malo, son alimentaciones distintas. Interfieren también factores como a nivel personal, ¿no? Cómo manejas el estrés, cómo duermes, algunos hábitos no saludables, a lo mejor si fumas o no fumas, si hay problemas de drogadicción, no sé, hay tantos factores Exacto. que limitarlo a que solo la alimentación va a determinar cómo es tu salud, no, es algo muy simplista. Las personas somos un todo, es una cosa completa, no lo podemos solo limitar a eso. Exactamente. Estás hablando de la ecología total de la salud, Exacto. que es un concepto que pues parece que se va perdiendo de vista y no se toma en cuenta que hay todo un entorno también que influye en la salud y me parece a mí, no sé si tú lo interpretas igual, me parece a mí que se le da un peso enorme a las decisiones individuales. Es un poco como este señalamiento de tú elegiste tomar este refresco o esta agua natural y entonces eso hizo que te enfermaras, ¿no? O sea, como tu decisión, tú como individuo, no sé si lo percibes igual. Sí, por supuesto, porque siempre se nos da como esta carga, ¿no? O sea, si tú te enfermaste es porque tú lo decidiste, porque algo, o porque no te cuidaste, o porque no lo hiciste bien. Sí. Y desafortunadamente como que nos quedamos con eso en la cabeza, ¿no? Y muchas veces en cuanto a la alimentación, hay esta falsa creencia, ¿no? De me tengo que alimentar saludable para estar bien. Sí. La realidad es que no siempre se puede, no podemos comer saludable todos los días. Además, ¿qué es saludable? ¿No? ¿Qué es saludable para ti y qué es saludable para mí? No es lo mismo. Entonces, sí, de pronto, pues no todas las personas tenemos al alcance el poder consumir ciertos alimentos. Claro. Hay como estas, ya sabes, estas pautas de pronto que nos dicen, es que debes comer pescado 3 veces por semana, pero no cualquier pescado. Sí, claro. Pescado con omega 3. Y entonces, pero de especies grandes porque absorben menos mercurio y tal. Sí, pero yo no puedo comer salmón 3 veces a la semana, ¿no? O sea, mi presupuesto tal vez no me da para comerlo 3 veces por semana. Y eso no es mi culpa, ¿no? O sea, no, yo no decidí no poder financiarme y salmón de 3 o 4 veces por semana. Claro. O poder comprar un suplemento alimenticio, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, no, las decisiones no es porque uno haga buenas o malas decisiones. Uno hace lo que puede con lo que tiene. Efectivamente. Y ahí es donde entramos los especialistas en poder ayudar a nuestros pacientes con lo que tienen. Ampliar el conocimiento, ¿no? O sea, con lo que tienen, poder ampliarlo, poder mejorar. Como te decía, a lo mejor algunos hábitos sí los podemos cambiar o mejorar, pero no es solo responsabilidad de una persona. O sea, hay muchas cosas también que interfieren en la salud de una persona. Efectivamente. Ahora que mencionaste lo de los pescados grandes, a mí el salmón me provoca una alergia horrible. Entonces, aunque a mí me digan que es muy, muy saludable, a mí me cae muy mal. Entonces, para mí no es saludable. Exactamente. Y es un poco eso, ¿no? Podríamos poner este mismo ejemplo con todos los alimentos, Todo. prácticamente. Claro, o sea, hay gente que es alérgico a la manzana. Pues por más que te digan come manzana diario, pues no. Claro, porque O también intervienen los gustos. O sea, si no me gusta el salmón, ¿por qué voy a comer salmón todos los días? O la manzana, o lo que sea, el alimento que quieras. efectivamente. ¿Cómo es una consulta con una filosofía de salud en todas las tallas, que no es centrada en peso? ¿Cómo es una consulta nutriológica en la cual no vas a llegar y te van a decir tienes que perder peso? Ay, pues mira, a mí me encanta
porque es conocer muy bien a tu paciente, por lo menos intentar, ¿no? Lo más que se pueda. Entonces, sí es una entrevista muy amigable. Y te he de decir que a veces a la gente esto le ocasiona como mucho ruido. Sí, como que están acostumbrados a la nutrióloga que va a regañar, que va a restringir, que va a decir, tienes que bajar tantos kilos y además te voy a exponer porque te voy a medir. Y eso hoy en día a mucha gente no le gusta y a mí se me hace y siento que es muy agresivo, ¿no? Es invasivo, es como, ¿por qué una persona que apenas conozco, no, me quiere tocar, medir, se va a enterar como de cosas? Y además que nos han hecho creer que hay que tener pena de eso, ¿no? Hay que haber pues. Entonces, a mí lo que me gusta, para empezar, por ejemplo, mi práctica es completamente en línea. Entonces, un poco lo hice como para romper pues esta barrera de no quiero ir porque no quiero que me pese. Cada consulta me va a pesar y me va a decir que si subí o bajé. Entonces, como eso no es lo importante para mí, sino ayudarle a cada consultante a mejorar esta relación con la comida. Todos los días poder tener una mejor relación, tanto con la comida como con su cuerpo, a empezar a aprender cómo funciona el cuerpo. Sí. Que no por los mandatos que se dice por ahí, que tiene que ser tu alimentación de ciertas formas, vas entonces a restringir tu alimentación a lo que alguien me dijo. Sí, llámese nutrióloga, médico o influencer, ¿no? O sea, Sí, claro. que a veces se quedan con este pensamiento de tengo que comer esto, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es poder conversar con ellos, cómo te sientes actualmente, siempre tener muy claro cuál es el objetivo de mi consultante. Y realmente, si el objetivo es mejorar la salud, entonces enfocarnos en qué es mejorar la salud. Y preguntar qué es para ti la salud. Que no te decía, no para todos es lo mismo. A lo mejor para una persona tener una mejor salud es tener más energía, para otra es dormir mejor, Claro. para otra a lo mejor sí es aumentar su consumo de verduras y es válido y está bien. Claro. Son alimentos que sí son necesarios para nuestra vida, pero entonces ir buscando estrategias, ayudar al consultante a que tenga estrategias fáciles para él o para ella, que realmente pueda hacerlo todos los días, que sea sostenible a lo largo del tiempo, ¿sí? Que no se vaya con una hoja y saber qué puede. Ajá, exactamente, porque esta es otra realidad. Bueno, yo he sido una persona dietante y por dietante me refiero a que he estado en dietas restrictivas por la pérdida de peso voluntaria y dirigida. Y pues lo que me he encontrado y que tal vez tú me contarás en tu experiencia, en mi experiencia personal, lo que me ha pasado es que no ha sido sostenible a largo plazo. Primero, muchas veces he quitado grupos de alimentos o he comido más de algo, etcétera, y a largo plazo no ha sido sostenible. Eso por un lado, pero por otro lado, lo que me he encontrado es que en la búsqueda de la pérdida de peso, normalmente he recuperado ese peso y más de lo que he perdido a lo largo de mi vida, ¿no? Hasta que llegó un momento en el que dejé de hacer esa búsqueda voluntaria consciente y he dejado que mi cuerpo tome el peso y el tamaño y la forma que naturalmente va a tomar por mi edad, por lo que sea, ¿no? En este sentido, ¿tú has tenido experiencias de este tipo, como de ver pérdida de peso, reganancia, no ser sostenible a largo plazo? ¿Te pasó en algún momento? Todos los pacientes que yo tuve antes de cambiar mi enfoque y de como abrirme a este mundo que nos habían tenido como clausurado por completo. Sí, todos los consultantes antes llegaban a la consulta y se iban con una hoja completamente llena de restricciones, de alimentos prohibidos literalmente, ¿no? Era así un alimento prohibido, alimento permitido. Y claro, se iban, no sé, 15 días, regresaban, algunos a los 15, 20, a lo mejor al mes, y sí, había una pérdida de peso, ¿no? 300 gramos, Sí, medio kilo, 1 kilo, lo que fue. sí, Y al paso del tiempo, había un estancamiento. sí. Es que ya no va, eso Sí, que ya sí, no baja. Y entonces yo como nutrióloga decía, ¿cómo es posible? Entonces, a ver, le modificamos, le movemos, le cambiamos, le quitamos, le ponemos. Había otra pérdida, no sé, X número de kilos. Y al paso del tiempo, había una recuperación de peso que a veces era con lo que habían llegado y a veces mucho más, a veces hasta el doble y a veces más. sí. Y entonces, claro que dices, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué sucede? Claro, el cuerpo busca, porque el cuerpo sabe Sí. qué tamaño tiene o debe tener, igual que su peso. O sea,
es muy absurdo creer que nosotros, sobre todo como mujeres, que debemos pesar lo mismo desde que tenemos 20 años hasta que tenemos 70, Ajá, ¿no? ajá. O sea, ya cuando tienes 70, 80 años se te permite porque ya viviste. Sí, claro, sí. Pero la realidad es que es imposible. O sea, es tan absurdo como decir, pues debes tener el mismo peso desde que naces hasta los 20 años. Exactamente. Sí, claro. Tu peso va a cambiar de acuerdo, pues, a la edad que tienes, a las hormonas, a lo que estés viviendo, porque a veces por estrés el cuerpo y se modifica. Hay gente que le da mucha hambre cuando está en estrés, hay gente que no le da hambre cuando está en estrés. En fin, hay una serie de factores que interfieren en el peso. Y sí, está determinado como, por ejemplo, el tamaño de tu pie Ajá. o el tamaño de tu mano. Pues a lo mejor quisieras tener una mano que te midiera Dedos pues, largos, ¿no? bien hasta. Pero no, o sea, si tu cuerpo no es así, pues no, por más que hagas, no vas a lograr que tus dedos crezcan o que tu pie crezca. Lo mismo con el peso, o sea, no lo puedes modificar a tu antojo. Okey. Eso Ahora, hay gente que es delgada, efectivamente, y que logra, pues, tener esta delgadez por razones que sea, y hay gente que te dice: "Si yo puedo ser delgada, ¿por qué tú no puedes?". ¿Tiene algo de sentido? ningún sentido, ningún sentido. Que cada cuerpo, o sea, la diversidad corporal existe. Okey, ajá. Hay formas de cuerpos, hay tamaños de cuerpo, hay color de piel, hay color de cabello, de ojos, o sea, la diversidad es real 100%. Claro. Nos han hecho creer que no, Que que podríamos controlar a voluntad. exacto, y que Sí. todos debemos ser del mismo tamaño, que todos debemos ser, de las mismas tallas que encontramos en las tiendas, por ejemplo, ¿no? Y la realidad es que no es así. O sea, si tú sales a la calle y te das cuenta de la diversidad que existe, pues como por qué creerías que todos debemos tener un peso controlado y las mujeres tener un peso tal. O incluso cuando te dicen, no, es que si tú mides 1,60, debes pesar 60 kilos. No, bueno, ¿en qué mundo? Eso no existe, no es normal. Habrá personas que coincidan, sí, pues bueno, son coincidencias de cómo funciona el cuerpo, de la vida, pero no es una regla y no funciona así el organismo. La realidad es que no podemos todos controlar a voluntad nuestro peso. O sea, cambia siempre, va a cambiar toda la vida. Okey. Okey, superinteresante, Dania. Oye, tú y yo acompañamos un grupo de personas que viven con trastorno de conducta alimentaria, pacientes que viven con TCA, pero además también familiares que acompañan a estos pacientes. Y nosotras en este grupo que acompañamos, tú como nutrióloga, yo como psicóloga, pues nos hemos dado cuenta de los estragos que hace el no tener una buena relación con la comida y con el cuerpo. Psicológicamente, digamos, nuestra salud mental se daña mucho por no tener una buena relación con la comida y con el cuerpo. En este sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu vivencia? Sé que no eres psicóloga, no es tu campo, pero ¿qué afectaciones a la salud mental? Porque una cosa es la salud física, que se persigue mucho, pero pareciera que la salud mental se deja totalmente de lado y pues como que si fuera una cosa aparte, ¿no? O sea, como que se trata aparte. En lo que tú has visto en tus consultantes, en este grupo que acompañamos con otra querida psicóloga, yo, lo que es en realidad la dirigente de este grupo, ¿qué es lo que observas tú como nutrióloga que afecta este tema de no tener una buena relación con la comida, con el cuerpo y la salud mental, la salud emocional? Es que la realidad se afecta, pues, toda tu vida. O sea, la realidad es que estar como tan desconectado de poder tener esta libertad de elegir tus alimentos, ¿no? O sea, en este grupo que vemos a tantas personas, como dices, pacientes y familiares, luchando por, otra vez reconectar con ellos mismos, o con los alimentos, o con tener como esta libertad de poder elegir, qué sí quiero comer o qué no. Yo vi por muchos años una completa desconexión, o sea, como siempre, la gente me decía: "Ay, ya sé, voy a tener que comer pechuga asada y lechuga". Sí. Siempre intenté, y a la fecha lo sigo intentando, claro, pero, lo que yo notaba era esta completa desconexión y creer que para estar sano hay que comer feo, hay que comer poco, hay que comer, como enfermo. Claro. O sea, sí Sí, me sí, sí, decían: "Es que voy a claro. comer como enfermo, Claro. verduras cocidas", y
Y la realidad es que no, o sea, incluso si quieres comer verduras cocidas, no está implícito que estés enfermo, ¿no? A lo mejor te gusta el chayote cocido y nada, y te sabe rico, y qué bueno que puedas decidir y que puedas tener la oportunidad de comer un chayote cocido. Pero sí, muchas veces esta completa desconexión o creer que la alimentación tiene que estar completamente restringida Claro, siempre. sí. Y además luego es un terror, o sea, luego la gente tiene miedo a comer. Incluso, por ejemplo, ahora que existe tanto este temor de tengo que comer todo natural Sí. o saludable, que ya dije, orgánica, y que comer algo procesado es el peor veneno del mundo. ¿No? Sí. Yo digo, ay, es que qué terror vivir con eso. Exactamente, Es es un como terror. un miedo cotidiano porque además, bueno, no sé, o sea, la vida moderna nos expone a alimentos procesados o con aditivos o algo así, pues todo el tiempo. Y entonces, ¿cómo podríamos vivir si no tenemos una huerta en nuestro patio para tomar el jitomate de ahí y comerlo? Claro. Y además que no sea agua de la Ciudad de México, ¿por qué? Sería agua ácida para regar nuestras plantas, sí. O sea, también es Sí. completamente absurdo pensar que necesitamos una alimentación 100% natural, orgánica. No siempre tenemos acceso a eso. Claro, Es complicado, la realidad. Los alimentos son alimentos, sea cual sea. No existen los buenos, no existen los malos. Hay alimentos procesados y hay ocasiones en que son de mucha ayuda. O sea, si tú sales a la calle por trabajo y solo puedes comer en la tienda de la esquina que vende productos procesados, ¿qué hacemos? Claro, entre pasar hambre y comer algo de eso. Y eso te va a dar energía y te va a nutrir de alguna forma. O sea, te va a dar grasa, te va a dar carbohidrato. A lo mejor no tendrá las proteínas más, las mejores o los mejores, las mejores grasas. No importa, tampoco hay mejores ni peores. Simplemente es un alimento que en el momento te va a ayudar para algo. Claro, por supuesto. Ya después veremos, en algunos consultantes, bueno, pues si hoy puedes desayunar solo lo que hay en la tiendita, en la tarde veremos qué puedes comer, qué puede empezar a mejorar o qué hábitos mejorar en tu comida, en tu cena, qué puedes hacer. Ya, por supuesto, claro. Esto me da la idea de lo que estás diciendo, de que necesitamos comer de todo, ¿no? O sea, necesitamos una nutrición que tenga, y eso lo ocupamos todo en las corporalidades, excepto cuando tenemos una alergia o un alimento está caducado, bueno, cosas ya de sentido común, ¿no? Que pues sí, que si tenemos una reacción a algún alimento no lo consumamos, pero que en términos generales todas las corporalidades necesitamos tener una nutrición variada, ¿no? Completamente. Y a mí me gusta hablar de variedad en todos los aspectos, como te decía. O sea, no nada más lo natural, Sí. sino, oye, si hay procesados que me van a ayudar en mi casa a la rapidez, al tiempo, porque no puedo, porque, oye, para eso están. Claro. No los crearon para matarnos a todos, ¿no? O sea, Claro. existen por algunas razones. Entiendo que no es como que, o sea, no les voy a decir a mis consultantes, bueno, ahora todos los días cómete los pastelillos de chocolate y que sea tu única fuente de alimento. No, claro que no. Pero si hoy tienes acceso a eso y eso es lo que puedes, adelante. Ya después veremos qué otros alimentos incluir. Se pueden incluir. Pero la variedad es importante, o sea, incluir carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, obviamente, minerales, agua, es importante y todas las corporalidades, como bien lo dices, todas necesitamos variedad de nuestra alimentación, 100%. Así es. Y entonces, digamos, ya en contraposición a esto, ¿cuál sería tu opinión respecto a las personas que abogan por eliminar grupos de alimentos? Voy a poner el ejemplo de los carbohidratos, pero hay otros grupos de alimentos, las grasas, hubo un tiempo que se eliminaban completamente, pero esta idea como de, si elimino este grupo de alimentos de mi vida, mi salud va a ser mejor o mi corporalidad va a ser hegemónica, voy a alcanzar belleza, voy a alcanzar una delgadez que nos han impuesto como deseable. Como nutrióloga, entonces, ¿qué opinarías tú de bueno, de esta posición, ¿no? De eliminar por completo grupos de A mí alimentos. no me gusta, no estoy de acuerdo. Desde la carrera, ¿no? Lo que nos enseñan es la importancia de esa nutrición y que tus células van a necesitar esos grupos de alimentos. O sea, necesitas carbohidrato, proteína, grasa todos los días. Y azúcar también se necesita. Por supuesto. Porque este es otro de los más satanizados. O sea, y se dice que los niños, por ejemplo, las infancias,
que provoca trastorno por déficit de atención, que puede provocar autismo, es decir, al azúcar se le atribuye un montón de males. Ajá, exactamente, y hay muchas infancias que están creciendo con una eliminación total del azúcar, lo cual incluso les imposibilita conectar, ¿no? Por ejemplo, en fiestas porque hay una prohibición absoluta del azúcar. No sé si en este sentido hay alguna lógica de esto. La realidad es que ninguna restricción o ninguna eliminación de estos grupos de alimentos son lógicas. Como bien lo decías, o sea, los niños van a la escuela y van a no sé, en el lunch que les mandan o lo que pueden comprar en las tienditas o en una fiesta que hay un pastel y entonces de pronto no poder conectar con con los otros niños Sí. porque hay azúcar, ¿no? O ver el azúcar como si fuera este demonio. Y además, después ya es crecer como con este miedo constante. Claro. ¿Y qué pasa? No es nada más crecer con el miedo, es después, si lo llegan a consumir, ahí sí es un daño emocional. Sentir mucha culpa, Viene la culpa, la vergüenza, el por qué me lo comí, me van a regañar. soy mala persona. Una persona, estoy haciéndolo muy mal. Y esto sucede en adultos y en niños. Sí. O sea, Sí. en estos casos donde les restringen un grupo de alimentos por completo, las personas en cuanto lo consumen, ya, viene la culpa, este sentimiento y tú sabes, vivir con ese, o sea, tus consultantes, Por supuesto. ayudarles a romper con ese círculo de culpa es bien difícil y es bien doloroso. Claro. Y hay como una conexión entre mi valor como persona, mi valor moral como persona y los alimentos o las cosas que hago, ¿no? Que consumo, mi corporalidad incluso. Exacto. Si mi corporalidad no es de una determinada manera, pareciera que como persona no soy moralmente. Hay una relación ahí. Y la realidad es que no tiene nada que ver. Fíjate que es súper interesante, Dania. Creo que esto rompe un montón con discursos muy bien establecidos, muy enraizados, muchas creencias que las personas vamos adquiriendo. Pues yo ya ni sé ni de dónde, o sea, de todos lados, ¿no? De influencers, ahora redes sociales, antes pues campañas publicitarias. Era muy conocido cuando, por ejemplo, la industria del azúcar quería ganarle a la industria no sé, de las grasas y había como estas guerras, ¿no? En las que decían no se consumen grasas porque las grasas son malas y entonces, bueno, hemos vivido muchísimos años, ¿no? Como con estas ideas. Al final, pues sin evidencia, sin fundamento y con mucho dinero detrás, ¿no? Porque hay mucha gente que gana, pierde, hay un mercado detrás que va dominando este discurso, pero que al final se mete en nuestras vidas privadas, en nuestros espacios domésticos, se mete en nuestra autoestima, se mete en la relación que tenemos con nuestros cuerpos. Además, también se vuelven todos estos discursos justificantes para violentar, Por supuesto. para señalar y para decirle a alguien estás mal, estás feo, estás enfermo, estás... Y bueno, pues se nos va convirtiendo en un problema también de salud mental y en un problema social, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Y la realidad es que, bueno, yo por lo menos a los consultantes les digo, antes de escuchar allá afuera todo lo que hay, llámale influencer, noticias, artículo científico. Tú no eres el participante de ese estudio, ¿no? Tú eres una persona distinta. Entonces, en ti vamos a trabajar. O sea, con lo que a ti te funciona es con lo que vamos a trabajar. Lo que esa persona dice que es malo, no sabemos si es malo para ti. A lo mejor resulta que ni es cierto. A lo mejor resulta que ni te gustaba comer esa grasa o ese azúcar O esas semillas. o esos semillas. Exacto. Pero hay otras muchas pautas que podemos hacer para ti, como decíamos, que sean sostenibles, que te sientas bien, que puedas disfrutar de tu alimentación, reconectar contigo, con tu cuerpo, escucharte. Nos han enseñado a desconectarnos por completo, a como adormecernos, ¿no? Lo que tienes que hacer es esto, así como se dice. Seguir reglas. Seguir reglas que son inseguibles, ¿no? O sea, no Muchas veces, sí, claro. pero sí, traemos mucho esta carga y es parte del trabajo y de la transición que intento hacer con cada uno de los consultantes de ver que va mucho más allá, ¿no? Que su valor no depende ni de su corporalidad ni de sus decisiones en el momento de la alimentación que están teniendo. Excelente. Todo se puede cambiar y todo se puede mover. Claro, Dani. Y al final, bueno, creo que
Esto es súper interesante porque al final lo que estás diciendo es, bueno, todo es cuestionable, ¿no? Y lo que necesitamos es conocernos más Claro. a nivel personal, tener una conexión, una comunicación con nosotras mismas, con nuestros cuerpos, para saber qué necesitamos, qué nos funciona y qué podemos poner o quitar, ¿no? Exactamente. Dania, ¿y a ti a dónde se te puede encontrar si alguien quiere tener una consulta contigo? ¿Cómo se contacta contigo? Pues mira, me puedes seguir en Instagram, estoy como @macadania_nutrición, ahí me pueden mandar un mensajito y como te decía, las consultas son siempre en línea, entonces sin ningún problema realizo mensaje y les puedo dar ahí el número de WhatsApp y listo, hacemos. Excelente. De todos modos, lo voy a poner cuando el capítulo salga publicado. Vamos a poner ahí todas las señas para que la gente pueda encontrarte y pues puedan tener una consulta nutricional con una perspectiva mucho más amplia, mucho más humana, mucho más cercana, entendiendo contexto, entendiendo condiciones pues sociales y de vida, ¿no? Porque efectivamente cada persona tiene como necesidades muy específicas y esto es lo que se hace en una consulta como la tuya. Gracias, Dania. Ha sido súper lindo tenerte, súper interesante. Gracias por venir. No, mil gracias a ti, por aquí estaremos cuando lo necesites. Excelente. Muchísimas gracias.